Paz y gracia del Señor les sean multiplicadas en esta noche. Qué bueno que se conectó a esta transmisión. Sé por la fe que Dios tiene una palabra para fortalecer tu vida en esta hora. Leemos la palabra en Efesios 3:14, dice: por esta causa, decía el apóstol Pablo a los Éfesos, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos, en la tierra, para que os dé, decía Pablo, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor vayamos creciendo, ¿verdad? Entonces, siempre que leemos esta porción bíblica, siempre empezamos a leer donde dice: por esta causa doblo mis rodillas, como Pablo lo expresa en esta carta a los Éfesos. Pero hay que ver cuál era la causa, y está en el versículo 8 de ese mismo capítulo. Dice Pablo: a mí, decía Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En resumen, Pablo, por cuanto la salvación no era para los gentiles, pero pasó a ser a los gentiles, Pablo fue escogido por Dios por esa causa, para predicarlo a nosotros los gentiles. Significa que esa es la verdadera causa por la cual, decía Pablo, él fue escogido para nosotros, para bendición de nosotros. Así que no se le olviden nunca las causas que aparecen en la Biblia. De hecho, la causa principal por la cual usted se conectó hoy es para que reciba la fortaleza de las inescrutables, verdades del Señor. Y eso nos da fuerza, nos levanta el ánimo. Y yo sé que usted se conectó hoy porque necesita las fuerzas del Señor. Recibe en esta hora las fuerzas del Señor. El apóstol Pablo decía en el versículo 16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Yo quiero hablarle brevemente bajo el tema fortalecidos con poder. ¿Alguien querrá ser fortalecido con la fortaleza del poder de Dios? Ahora yo le pregunto, ¿qué será lo contrario a fortaleza si no es debilidad? Si usted nota todo lo que está aconteciendo en el mundo, la pandemia, las guerras, los terremotos, el dengue, el cólera, el cáncer, feminicidios, hambrunas, crisis familiares, crisis económica, están logrando un objetivo, y es la de traer debilidad, tanto física, corporal, emocional y espiritualmente, a las personas. Pero Pablo decía dos cosas: en mi debilidad Dios se fortalece. Y segundo, él decía también: cuando somos débiles, entonces es que somos fuertes en Cristo Jesús. Leamos en Isaías, en su capítulo 35, 3 y 4. Dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de apocado corazón: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya. Ahora, la gran pregunta de esta noche es: ¿cómo garantizas que Dios venga y te fortalezca en ese momento de debilidad que tú te puedas estar encontrando? Ya sea por cualquiera una de las causas que mencionamos antes. La pregunta es esta: ¿cómo logramos que Dios venga a nuestras vidas y nos fortalezca como resultado de una debilidad producida en nosotros por una de esas causas que mencionamos anteriormente? ¿De verdad que usted quiere ser fortalecido en esta hora? Yo creo que Dios tiene el poder suficiente para fortalecerte a ti y a tu casa, regenerar tus fuerzas, revitalizar tus ánimos, volver a refrescarte la buena voluntad para continuar el día a día creyendo, trillando el terreno que te ha tocado, pero no perdiendo la voluntad de hacerlo. La palabra hoy renueva tu voluntad para que continúe trillando el camino que Dios ha puesto por delante, porque fiel es el que prometió. Y si tú abrazas hoy, te esperanzas en la palabra, vendrán las nuevas fuerzas del Señor, el poder restaurador y el poder que da nuevas fuerzas a nuestras vidas podrá venir a tu vida en esta hora. Permíteme leerte Apocalipsis en su capítulo 3, verso 8. La palabra de Dios dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Ojo, te voy a dar
la forma de cómo lograr que Dios venga a tu vida y te fortalezca con poder. Aquí el Señor le decía a esta iglesia: yo conozco tus obras, y dice, la cual he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ojo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La clave en esta noche que usted pueda recibir nuevas fuerzas de su Padre Celestial son cumpliendo estos dos requerimientos: guardar mi palabra, dice el Señor, y no negar su glorioso nombre aquí en la tierra. El hombre revitaliza sus fuerzas para continuar guardando la palabra de Cristo en su corazón y no negando nunca el nombre de Cristo. Todo lo que el enemigo está haciendo en el mundo es para dos propósitos. Primero, para que la gente no guarde la palabra. Y segundo, para que la gente niegue el nombre de Cristo. Muchas personas se han devuelto. Muchas personas canjean el nombre de Cristo por apetitos carnales, mundanos, terrenales. En esta hora muchos acontecimientos están pasando en la tierra y están obligando a muchos a negar el nombre de Cristo y a no guardar la palabra de mi paciencia, dice el Señor. Si guardas la palabra de mi paciencia, dice, yo te resucitaré en el día postrero, tendrás mi favor en la tierra. Llegó la hora de que guardemos su palabra, de que no negociemos su nombre, sino que no lo neguemos, sino que los demos a conocer a las naciones de la tierra. Usted no ve las noticias en el Medio Oriente, le preguntan a la gente, ¿tú eres de Cristo? ¿Guardas la palabra? Dependiendo de lo que conteste, va a depender su vida. Muchos lo están negando, muchos no lo están negando, están muriendo por causa del nombre de Cristo, porque esta es la época de guardar la palabra y no negar el nombre de Cristo en nuestras vidas. Ahí en Apocalipsis lo leímos claramente, Apocalipsis 3:8, cuando el Señor le dice, y yo sé que tú tienes poca fuerza a esta iglesia de Asia, pero dice, pero has guardado mi palabra, y por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, aleluya, el Señor le guardó en ese tiempo. Asimismo Dios guardará tu vida, fortalecerá tu vida con su poder. Si hoy tú te decides a guardar su palabra, no guardarla en una gaveta, la Biblia, es guardar su palabra, atesorarla en tu corazón y no negar el nombre de Cristo, no avergonzarte del nombre de Cristo. Entonces, seguimos leyendo. Anotaba yo aquí, eso tiene que suceder. Le están preguntando a las personas, ¿eres de Cristo? Y si no es de Cristo, ahí mismo lo sacrifican. Gloria a Dios que todavía por este lado de la tierra tenemos libertad para proclamar y no avergonzarnos del nombre de Cristo. Pero esto tiene que suceder porque es bíblico. Están sucediendo que estos son los últimos mártires de este tiempo del fin. También como hubo preparado el primer mártir, que fue Esteban, que relata la Biblia, que murió por causa del nombre de Dios. ¿Usted sabe cuál fue la primera mártir aquí en Santiago de los Caballeros, República Dominicana? Dice, me cuentan algunos historiadores, que fue en el año 1892, cuando una mujer lavando en el famoso río del Yaque del Norte en Santiago, estaba lavando y fue apedreada por causa del nombre de Cristo. Según los relatos teológicos y de las personas estudiosos del Evangelio de la Antigüedad, en el año 1892 cayó la primera mártir aquí en Santiago por causa del nombre de Cristo. ¿Qué es lo que estamos viendo? La gente quiere fuerza, la gente quiere ser fortalecido, pero cede ante el nombre de Cristo, pero no guarda la palabra, antes más bien guarda cualquier otro mandamientos humanos, y le cuesta tanto guardar la palabra, atesorarla, ponerla en práctica y mucho más negociando el nombre de Cristo. Llegó la hora de que el que quiera ser fuerte, pero no con sus propias fuerzas, sino con la fuerza del Señor, va a tener que empezar a guardar la palabra y va a tener que no negociar el nombre de Cristo, sino mantenerlo en alto. Si la Biblia dice, si tú mantienes en alto la palabra te enaltecerá a ti. Llegó la hora de darle el lugar que le corresponde a Dios y su palabra en el centro de nuestras familias, en el centro de nuestras decisiones, en el centro, por ende, de nuestros corazones. Les diré algo, la gente quiere ser fortalecido en su crisis, pero sin querer atravesar por la prueba de no negar el nombre del Cordero de Dios. ¿Qué dice Isaías en su capítulo 30, verso 15?
Porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Aleluya. Significa aquí claramente que en quietud y en confianza en el Señor es que será nuestra fortaleza. La fortaleza no está afuera, la fortaleza está dentro de ti, cuando le permitas a que el Señor se posicione, se entrone en tu corazón y entre tu vida en un descanso y un reposo, en una quietud y en una confianza, y entonces serás fortalecido con la fuerza del Señor. ¿Usted quiere saber cuál es el secreto entonces de ser fortalecido? Estarse quieto y confiar en lo que ha salido de la boca de nuestro Creador. En el Salmo 46:10 dice la palabra: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah, dice a lo último. Esa palabra Selah es que nos hace un llamado a un detenimiento, a una reflexión de esta expresión del salmista. Tenemos que detenernos en este tiempo. El mundo anda muy apresurado, la gente quiere ser fortalecido con vitaminas, con gimnasio, pero la mayor fortaleza le viene al hombre cuando se está quieto y permite que la palabra se entrone en su mente y en su corazón. Por eso dice al final del versículo del salmista en el Salmo 46:11, Selah, que es un llamado a un detenimiento, una reflexión de esta expresión de gracia que tenemos nosotros como responsables de creerla, atesorarla en nosotros, ponerla en práctica y creer que todavía el Evangelio de nuestro Señor funciona, no importa las adversidades que se puedan presentar en este tiempo del fin. ¿Quieres fortaleza con el poder de Dios? Estad quieto y verás que el Señor es el mismo Dios que relata las Escrituras, que puede hacer lo imposible posible para tu vida. El otro día leí algo bien interesante en un recorte que estaba leyendo. Era una combinación, una comparación entre el hombre fuerte y el hombre fortalecido. Me pareció interesante traerlo a colación en esta predicación de esta noche. Dice: el hombre fuerte hace ejercicio para mantener su cuerpo en forma. El hombre fortalecido ora para mantener su alma en forma. El hombre fuerte no le teme a nada. El hombre fortalecido tiene valor aún en medio de sus mayores temores. El hombre fuerte lucha para no caer. El hombre fortalecido sabe que Dios le levanta cuando caiga. Como dice las Escrituras, 7 veces cae el justo y volverá a levantarse. No significa que la palabra nos da licencia para pecar y caer cuantas veces quisiéramos, sino que el Señor dice que si caes, la palabra es suficiente en el poder de su fuerza para hacernos levantar, revitalizarnos, reposicionarnos como hijos representantes del Padre en la tierra. ¿Quieres fortaleza del Padre, fortalecidos con poder de parte de Dios? Estad quieto, confía que Jehová es Dios y Jehová se le manifestó al hombre a través de Cristo. Nadie nunca ha visto a Jehová. El Jehová de nosotros se llama Cristo. Cristo le dijo a Felipe: tanto tiempo conmigo y no sabéis que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Si tienes a Cristo, tendrás toda la fortaleza del Dios Todopoderoso en tu vida para manifestarlo a los tuyos, para manifestarlo en tu entorno. Anímate en esta noche, tú y tu casa vengan a los pies de Cristo y recibirán toda la fuerza del poder del Padre, la fuerza como de búfalo, decía el salmista, para tu vida, y te revitalizarás y te levantarás, no importa de la condición, pero en quietud y en reposo y en confianza en lo que ha salido de la boca de nuestro Creador. Y todo esto, amados, fue la introducción para llevarle a una idea céntrica de esta predicación. Les ruego, por favor, ponga mucha atención. Leamos Segunda de Crónicas, en su capítulo 29, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, ponga atención. ¿Cuál es el tema de esta noche? Fortalecidos con el poder de nuestro Dios. Dice la palabra: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas
que había hecho David su padre. Y aquí viene lo interesante de sus primeros 100 días de gobierno, si pudiésemos decirlo así. Porque dice que en los primeros días, cuando el rey Ezequías empezó a reinar, que reinó a los 25 años y reinó por 29 años. Pero de aquí en adelante viene lo interesante. ¿Qué hizo Ezequías en sus primeros 100 días de gobierno, en la época que le tocó gobernar a Israel, que fueron 29 años? Relata las escrituras. Él no, me imagino que no, él no comenzó sus 100 primeros días a quejarse de cómo le dejaron sus antecesores el gobierno. Me imagino que él no siguió siendo parte de un sistema político irredento ni errático, que no funciona, que no devuelve la dignidad al pueblo. Me imagino que Ezequías no fue buscando cosas irrelevantes para su reinado. Ezequías tenía un propósito bien determinado con su reinado, porque todo gobernante sale del pueblo para gobernar por el pueblo y para el pueblo, en beneficio y bendición del pueblo. Yo estoy orando porque quiero ver presidentes a los pies de Cristo, inquiriendo en su presencia, clamando por la sabiduría de lo alto, para hacer una gobernabilidad aceptable delante de Dios para los hombres, para los pueblos de las naciones. Entonces déjeme salirme de este contexto para volver a retomar el tema. Dice la Biblia que Ezequías, ¿sabe lo que hizo en sus primeros 100 días de gobierno, por así decirlo? El versículo 3 dice: y en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió el rey Ezequías las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Cuál es el tema de hoy? Fortalecidos con el poder de Dios. ¿Sabe qué significa Ezequías en hebreo? Me llamó mucho la atención. Ezequías en hebreo significa Jehová fortalece. Aleluya. Ezequías estaba ahí puesto como por Dios, como rey, porque tenía un propósito. Él cargaba, él portaba las estrategias divinas para manifestarle en la tierra, para traer fortaleza a los pueblos de Jerusalén que le tocó gobernar en la época. Su nombre y su reinado portaba las claves para que todos los pueblos fueran fortalecidos con la fortaleza de Dios. Primera clave, la restauración del culto. Llegó la hora de que las naciones se vuelvan espirituales y vuelvan a restaurar las cosas que fueron puestas en decadencia, las cosas que pasaran a un segundo lugar, a un segundo orden. Llegó la hora de que se ponga como primer orden la búsqueda. ¿Sabe lo que es un culto? El culto es la adoración pública a Dios. Hay que abrir las puertas de los templos para que la gente vuelva y adore a Dios. Aún los gobernantes, aún no importa las esferas sociales, llegó la hora de abrir las puertas, porque la fortaleza vendrá cuando le expresemos adoración pública a nuestro Dios en los parques, en las esquinas, donde quiera que nos movamos, se pueda percibir una adoración pública. Y por eso se caracterizó Ezequías. Me llama la atención poderosamente que su nombre significa el Dios que fortalece. La primera clave de su reinado fue que él restauró el culto. En nuestro Palacio Nacional se hacían 2 cultos a la semana, y oramos al Padre que esto continúe aquí en República Dominicana. En la mayoría de las empresas se hacen cultos, se hacen devocionales diarios. Me acuerdo cuando yo trabajaba en una empresa privada, yo era el encargado de hacer estos devocionales. Gloria a Dios que se está retomando la práctica de un culto a Dios, de adoración pública a nuestro Creador, y solo así vendrá la fortaleza de lo alto para las naciones de la tierra. Le expresé que Ezequías significa el Dios que fortalece. Este rey se caracterizó porque sus primeros 100 días de gobierno abrió el templo, mandó a buscar los sacerdotes, los levitas, los que cantaban, en los coros que cantaban al Dios Todopoderoso. Me llama la atención, el otro día escuché a la canciller alemana Angela Merkel que dijo: tenemos que volvernos a Dios
y a la Biblia si queremos salvarnos de todas estas crisis mundiales. Ezequiel sabía que solo haciéndole culto a Dios se fortalecía los hombres de la época. La segunda clave de implementación que estableció el rey Ezequías en la época, no se canse, vamos a leer para que sea más fortalecido. Segunda de Crónicas en su capítulo 31, del 1 en adelante. Escuche por favor, porque son principios que dieron resultado en la antigüedad y Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si eso dio resultado, si estas prácticas fortalecieron a las naciones de la antigüedad, también estas prácticas no han sido desfasadas, no están rancias, están actualizadas en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Si la practicas, si le das adoración pública a Dios, vendrá la fortaleza del mismo santuario de Dios a tu vida y a tu casa. Llegó la hora de prestarle atención a la palabra y restaurar lo que se había perdido, restaurar la adoración, restaurar los cultos a Dios, restaurar la oración. Y dice segunda de Crónicas 31 en adelante: hecha todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron de las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera, derribaron los lugares altos, los altares por todo Judá y Benjamín, también en Efraín y Manasés, hasta acabarlos todos. Después se volvieron todos los hijos de Israel a las ciudades, cada uno a su posesión. Arregló Ezequías el rey la distribución de los sacerdotes, de los levitas, conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes, los levitas, para ofrecer holocaustos y ofrendas de paz al Señor, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová, el Dios Todopoderoso. Wow, en ese momento se estaba restaurando. Ya en el primeras decisiones de su reinado se había restaurado el culto. Ahora se estaba restaurando la genuina y la adoración que Dios acepta de los hombres. No adoraciones a ídolos, sino adoración al único Dios invisible, que es Espíritu, al Dios Todopoderoso, omnipotente. Ezequías aquí estaba restaurando la genuina adoración pública a Dios. Ezequías restauró una adoración pura a Dios, escribía yo aquí. Mucha gente está seca, escuche, vacía, sin propósito y débil, porque se ha pasado la vida adorando gente, adorando estatuas, adorando baales, y no adorando a Cristo vivo y resucitado, que fue resucitado de los muertos, que tiene poder para darle fuerza del búfalo a todo aquel que adore su nombre, que le rinda culto a su nombre. No un culto religioso ni rancio, sino un culto de extensa humillación, de suprema humillación de nuestras vidas al Dios que nos creó. ¿Usted quiere ser fortalecido? Dele culto a Dios, adore al Dios Todopoderoso, y recibirá de manera sobrenatural una revitalización de su vida corporal, física, emocional y espiritual. Y la tercera clave implementada por este poderoso rey que Dios levantó en la época para que gobernase a Israel está en Segunda de Reyes, en su capítulo 19, del 14 en adelante. Dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová el Señor y las extendió Ezequías delante de Jehová. Él cogió las cartas, él cogió las escrituras y la expuso delante de Dios. Y oró Ezequías delante de Jehová Dios, diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Ahora pues, oh Jehová nuestro Dios, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, oh Jehová, eres el Dios Todopoderoso. Aleluya. El rey Ezequías hacía fervientes oraciones con la palabra al Señor. Necesitamos usted y yo aprender a orar con la palabra, no solo con palabritas lindas y rebuscadas, sino citar textualmente la Biblia, exponerla en humillación y adoración, con oraciones fervientes en nuestro espíritu, al Dios que nos puede librar, al Dios que nos puede fortalecer, aún en los momentos más angostos, hostiles y difíciles por la cual podamos estar atravesando. Si usted le da culto al Señor, le da adoración pública al Señor y hace las oraciones conforme a la palabra, no conforme a un librito escrito por ahí, conforme a la palabra de Dios, el dabar de Dios, lo que hizo el mundo, su milagro vendrá, su fortaleza vendrá de lo alto.
La oración con la palabra fortalece al débil. Cuando uno ora con la palabra, la fortaleza sobrenatural de Dios viene a nuestras vidas. Hace muchos años me tocó un día orar por una joven que se le había muerto su bebé de 1 mes. Amados, usted que se conectó, quiero decirle que yo no sabía en ese día qué decirle, cómo orar con ella. Imagínense una señora que había perdido su bebé de 1 mes de nacer. No quería ni entrar al lugar donde lo estaban velando. Y yo clamaba a Dios, yo decía: Señor, ¿qué le puedo yo decir? Yo, un insignificante ser humano, ¿qué le puedo yo decir a una persona que está destrozada? ¿Qué puedo yo decirle para fortalecerle? Me acuerdo que yo clamé a Dios y me llegaron las palabras textuales de la palabra. Dios me dijo: dile mi palabra, porque lo que fortalece no son las palabras de los hombres. Lo que levanta la vida de los hombres no son las palabras articuladas por los hombres. Es mi palabra la que da nuevas fuerzas al caído. Comencé a declararle la palabra literalmente y explícitamente a esta mujer, y mis ojos se asombraron cuando vieron de manera sobrenatural cómo esta mujer estaba siendo fortalecida con el poder de la fuerza del Señor. Esta mujer, me acuerdo como ahora mismo, se levantó llena del Espíritu Santo y dijo: entremos a este lugar y cerremos este capítulo, porque yo sé que Dios vive y no me dejará quedar en vergüenza. Aleluya. Cuando declaramos, oramos fervientemente, textualmente y literalmente con la palabra de nuestro Creador, no con palabras inventadas, no con palabras rebuscadas y muy bonitas y aceptables a los hombres. El hombre acepta cualquier palabra, pero reacciona cuando hay una palabra correctiva de parte de nuestro Padre. Llegó la hora de acercarnos a Dios para que haya una profunda transformación. Hay mucha gente oyendo palabra de Dios, pero de lejos. Y yo comparo esto cuando usted busca un vaso plástico y lo pone de lejos frente al fuego. Sí, el vaso plástico está percibiendo que hay un fuego, pero no se acerca porque será transformado. Si usted acerca el vaso plástico muy cerca al fuego, este vaso va a ser reformado, va a ser transformado. Igual nosotros, mientras más nos acercamos al fuego de la palabra, y no es tanto de lejos, sino cerca a la exclamación de la palabra, producirá la palabra una profunda transformación en nuestra mente, en nuestros corazones, y entonces así podremos agradar a nuestro Padre, ser fortalecidos con la fuerza de su poder. Ore con la palabra de Dios, comprometa a Dios con su palabra, porque si Él lo dijo, Él lo cumplirá, porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse, ni mucho menos hijo de hombre para mentirnos a aquellos que hemos confiado en su poderosa palabra. Entonces, para repasar, ¿qué fue lo que restauró el gobierno de Ezequías? Que significa el Dios que fortalece, Jehová fortalece. Él restauró el culto, restauró la adoración pura y restauró la ferviente oración con las escrituras en la época. Los turbiones que están azotando al hombre en la tierra es para debilitar la parte más profunda del hombre. Y solo estos 3 elementos fortalecerá a la gente. Por último, y con esto termino, Efesios 6, 10 y 3 al 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. ¿Sabe cuál es esa armadura de Dios? Es Cristo Jesús. Si usted acepta a Cristo en esta noche, usted va a tener toda la armadura de Dios para poder resistir en los días que se aproximan a la tierra, donde Dios promete en su palabra que nada nos tocará, nada nos dañará. Anímese a aceptar a Cristo en esta noche y recibirá toda la fuerza del Padre, la fuerza del búfalo, decía el salmista, a su vida, a su casa. ¿Qué le parece? Abrace a su familia y acepte a Cristo ahí conmigo en esta noche. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Me declaro un pecador. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Glorifícate en mi mente, en mi corazón.
Ayúdame a agradarte todos los días de mi vida. Perdona mis pecados y dame una vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le pido por favor, todo el que esté conectado, levante sus manos y vamos a adorar al Señor. Padre, te adoramos en esta noche. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia. Te adoramos. Eso es, adore al Señor. Adoremos un instante al Señor. Te adoramos, oh Rey. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confío. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey, Él es Dios, Él es Rey, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar, sin mancha Él vendré, justificado por la fe. Esa es nuestra esperanza. Aleluya. En Jesús fuerte soy, solo Él
mi roca es sobre la tempestad. Él es el Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es el Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey, solo eres tú. Confiamos en el Padre, estas palabras serán de crecimiento y edificación para sus vidas. Queremos informarles que si tienen algún motivo por el cual estemos orando por ustedes, hay un equipo listo para escucharles. Solo deben comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. Además, si desean realizar alguna aportación, diezmar u ofrendar, pues aquí les reflejamos el número de cuenta bancaria donde pueden hacer sus transferencias o depósitos. Recuerden seguir la página y compartirla con sus amigos y familiares. Nos veremos en una próxima transmisión en vivo. Gracias y paz a sus vidas.